Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté con vosotros. Hoy vamos a abordar el último tema de este primer bloque temático que nos habla de los pecados capitales. Vamos a ver el significado, vamos a reflexionar sobre el significado de la bestia de 7 cabezas que se refiere en el capítulo 13 del Apocalipsis. Y lo vamos a hacer, queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a iniciar esta reflexión con la palabra de Dios en los siguientes términos que he seleccionado para tal fin. Vi surgir entonces del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Llevaba en sus cuernos 10 diademas y en sus cabezas títulos blasfemos. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué interesante, queridos hermanos, este libro del Apocalipsis, lleno de figuras, lleno de metáforas, lleno de imágenes bellísimas, profundas, muchas veces, la mayoría, difíciles de penetrar con la inteligencia. Es un libro espiritual que hay que entenderlo en términos espirituales. Y aquí hoy nos está hablando de la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y tiene títulos blasfemos escritos en cada una de sus cabezas. ¿Qué es esta bestia? ¿Qué son estos cuernos? ¿Qué tiene que ver esto con los pecados capitales que estamos viendo? Y con este tema le ponemos el broche de oro. ¿De qué nos está hablando este texto? Hay que pensar, queridos hermanos, en la bestia como un cuerpo místico de las tinieblas. La Iglesia de Jesucristo es un cuerpo místico de la luz. El cuerpo místico de Jesucristo somos todos nosotros. Nuestros corazones unidos por el Espíritu Santo forman un cuerpo místico. Ese cuerpo místico tiene una circulación de la sangre, un pulmón, un corazón. El Espíritu Santo circula de corazón a corazón entre nosotros como un solo cuerpo entre nosotros que formamos la Iglesia, el cuerpo místico de Jesucristo. Pero lo contrario de este cuerpo místico de Jesucristo es la bestia de las 7 cabezas. Es un solo cuerpo con 7 cabezas. Para decirnos, para explicarnos a nosotros que los 7 pecados capitales actúan en comunión, una comunión de las tinieblas, una comunión perversas. Que los pecados capitales que representan estas 7 cabezas se confabulan entre ellos, se relacionan, trabajan juntos, al golpe, establecen conexiones, relaciones, estrategias, se entienden entre ellos para arrebatar las almas de Dios. Es lo mismo que vemos en el cuerpo místico de Jesucristo, que tiene una jerarquía, una organización, una cabeza que es el clero y un cuerpo místico que somos todos nosotros. Y está todo relacionado. Un pensamiento de la cabeza pasa al resto del cuerpo y llega la sangre a todas las puntas de nuestro cuerpo. Un dictamen, un dogma
dado por la cabeza de la Iglesia, por el Papa Francisco, afecta, como por ejemplo el Catecismo de la Iglesia Católica, emanado por la Iglesia, se derrama esa sabiduría del Catecismo sobre todos nosotros. Yo tengo ahí en mi casa, en mi habitación, el Catecismo de la Iglesia, que representa mi guía, por donde yo me voy conduciendo. Lo ha emanado la cabeza de la Iglesia y llega hasta mí, pobre mortal entregado a Dios, para tocarme el corazón y marcar un rumbo en mi vida, como en tantos otros, como en tantos catequistas, como en tantos sacerdotes que se suben al púlpito con el catecismo metido en el corazón, el magisterio de la Iglesia, para dictar, para predicar y anunciar a Jesucristo, el amor de Jesucristo, para derramar a través de su palabra por la predicación el Espíritu Santo sobre las almas que le han sido confiadas. Pues aquí, en sentido contrario, hay otro cuerpo místico de las tinieblas, cuerpo místico del pecado, la gran Babilonia, la ramera, la prostituta del Apocalipsis, que nos está hablando de aquellos corazones que están unidos entre sí por la acción del pecado, aquellos que están enamorados del mundo, enamorados del pecado, que mantienen un romance perverso con el pecado, que conocen el mal, saben que algo está mal y aman y quieren y entregan su voluntad a ese mal. El cuerpo místico de las tinieblas, invadidos los corazones por el pecado. Y estas 7 cabezas representan los 7 pecados capitales. Una luz que nos concede San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, en sus sermones escogidos, nos dice que estas 7 cabezas son los 7 pecados capitales, que quieren tomar nuestra cabeza, nuestra mente, y desde ahí tomar nuestros sentimientos, nuestra voluntad, apoderarse de nosotros, pasarnos a constituir el reino de las tinieblas, pasarnos a formar parte del cuerpo místico de las tinieblas. Tienen que apoderarse de nosotros para que los pensamientos perversos de las 7 cabezas nos tomen la sabiduría que tenemos de Dios, que es la que nos marca el magisterio de la Iglesia, y lo sustituya por la sabiduría del mundo, la lógica del mundo, el sentido común del mundo, invadidos como están, afectados como están por la carrera de la fama, de los honores, el culto desmedido y excesivo y desconsiderado al Dios dinero y a las idolatrías personales que cada uno de nosotros guardamos en el corazón, a todas las perversiones que nos corrompen. La sabiduría del mundo quiere venir a entrar en nuestra mente para corrompernos, dirigirnos y que demos los frutos, nuestra voluntad, de los frutos de la muerte, que es el pecado mortal, que nos aparta completamente del Señor. Queridos hermanos, estamos enfrentados a una decisión decisiva todos los días, cada día. Si por un acto de fe en Jesucristo formamos parte del reino de los cielos, por un acto de fe en el pecado, en las tinieblas, en lo que las tinieblas nos proponen, pasamos a formar parte de su imperio de muerte. Acordaos, queridos hermanos, cómo lucha Adán y Eva contra el demonio, contra el enemigo del alma en el paraíso. Ese combate no se libra con espadas, no se libra con instrumentos de muerte, sino a través de la palabra. El instrumento de muerte del que se vale el enemigo del alma, el demonio, la serpiente, es su palabra, su capacidad de persuasión, su capacidad de convencer al otro para que abandone al Señor, las doctrinas del Señor, y se rebele contra la obediencia
que nos dicta en el corazón el amor. Ese es el combate. Un combate que es una conversación con el seductor de las tinieblas, con la serpiente que nos quiere seducir, que nos quiere enamorar. Y ese es el mismo combate, el de Adán y Eva contra el demonio, que libró el Señor en el desierto cuando fue tentado por el enemigo del alma. 3 veces, 3 tentaciones, las tentaciones del desierto que recorramos y meditamos durante la Cuaresma, especialmente en la Cuaresma. Y el Señor vence una y otra vez, las 3 veces, no pensando por sí mismo con sus criterios personales, sino que nos enseña a vencer diciendo, está escrito, está escrito, está escrito, le dice 3 veces al demonio. No piensa por sí mismo. No se constituye en Dios de sí mismo, como el engaño del demonio, que nos dice, seréis como dioses, tenéis vuestro propio criterio, podréis pensar por vosotros mismos, podréis establecer el bien y el mal, todo será relativo, todo será puesto bajo vuestro imperio del egoísmo en vuestros corazones, para que vosotros seáis pequeños dictadores en el mundo y os matéis. Esa es la estrategia del demonio. Pero la muerte a uno mismo implica dejar paso a nuestro Señor Jesucristo en nosotros para que Él tome nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, y Él se desenvuelva en el mundo con la sabiduría divina, la sabiduría que viene de Dios. No pensamos nosotros, sino que piensa Él por nosotros. Y por eso siempre vencemos a los enemigos de las tinieblas, porque actuamos con la inteligencia, la sabiduría de Dios, que es una sabiduría perfecta, divina, que puede enfrentar la inteligencia preternatural del enemigo del alma. Imaginad, queridos hermanos, el combate en estos términos, una partida de ajedrez contra un demonio, el mejor jugador de ajedrez del mundo, el que gana siempre todos los campeonatos, no tiene ni una posibilidad de vencer al demonio que actúa con una inteligencia preternatural. Siempre va a perder, siempre va a perder. No tiene ni una posibilidad. Pero un pobre campesino que se distinga no por su inteligencia a la hora de mover las fichas de ajedrez, sino por su obediencia al Padre, en todo lo que le dice, que no lo pone en duda, que siempre responde lo que dice mi Padre, lo que dice mi Padre, lo que dice mi Padre, que es lo que dice Jesucristo. Está escrito, está escrito, está escrito. No me salgo de ahí, no me salgo de la doctrina de Jesucristo, no me salgo del catecismo de la Iglesia. Me da igual que vengas con todos los razonamientos del mundo, me da igual que tengas más razón que nadie. Pero si mi Padre dice lo contrario, es lo contrario. Si la Iglesia dice que es así, es como dice la Iglesia. Aunque no entienda lo del matrimonio homosexual, que es un desorden según el catecismo de la Iglesia, y aunque no entienda lo de la planificación familiar, y aunque no entienda por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes, aunque no entienda nada, me da igual. Está escrito, está escrito, está escrito, y no vas a venir aquí a engañarme. Porque ese pobre campesino que entrega su obediencia incondicional a Dios puede enfrentarse con ese enemigo del alma que tiene inteligencia preternatural, inteligencia de ángel caído, y se enfrenta para vencerle en esa partida de ajedrez. Porque si el ángel caído mueve las fichas con inteligencia preternatural, el campesino obediente que escucha la voz de Dios actúa por medio de esa obediencia con inteligencia divina, con la inteligencia de Dios, con la sabiduría de Dios, y todos sus movimientos, aunque no sepa las reglas de juego, aunque no sepa jugar al ajedrez y no haya jugado nunca y no tenga experiencia, van a ser movimientos perfectos,
cuernos y siempre, siempre, siempre va a vencer a la bestia de las 7 cabezas. La bestia de las 7 cabezas debe ser enfrentada con la obediencia. Debe ser enfrentada con las armas que nos da la Iglesia, el catecismo, la palabra, los sacramentos. Sabiendo que si la bestia es como hemos dicho, un cuerpo místico de las tinieblas, el candelabro de 7 luces que describe el libro del Éxodo es el cuerpo místico de Jesucristo, que contrapone a las 7 cabezas de las tinieblas, a los 7 pecados capitales, las 7 virtudes contrarias, que son como luces que vencen las tinieblas. Un candelabro, el candelabro judío de 7 luces. El candelabro es una imagen del cuerpo místico de Jesucristo, con la que vencemos con las virtudes contrarias a cada una de las cabezas del pecado capital. Santa María Magdalena, la prostituta del Evangelio, dice el texto evangélico que el Señor la liberó de la acción de 7 demonios. Son todos los demonios, los capitanes de las 7 legiones, que habían entrado en ella por sus prácticas indecentes y de la que el Señor con su divino amor, su amor perfecto, la sanó su corazón, la liberó. Esta bestia se estaba gestando en el corazón de María Magdalena. Estaba actuando en el corazón de María Magdalena, estaba dando los frutos de muerte de Santa María Magdalena, el fruto de la soberbia, el fruto de la envidia, el fruto de la lujuria, el fruto de la gula, el fruto de la ira, el fruto de la pereza. Ella tenía todos los pecados capitales y tuvo que vencerlos, y los venció fácilmente. No supuso ningún problema vencer para ella, puesto que una vez que somos invadidos por el fuego del amor de nuestro Señor Jesucristo, el fuego del amor que es el Espíritu Santo, fácilmente nos desquitamos todos los apegos del mundo. Vencemos todos los pecados que actúan en nuestro corazón. Y por eso viene el Señor y San Pablo para recordarnos en sus textos escritos: yo he vencido el mundo. Y San Pablo nos dice que nosotros tenemos el espíritu de uno que ha vencido al mundo, y el mundo es el príncipe del mundo, es un espíritu de las tinieblas, es esta bestia de 7 cabezas. Y si Cristo está en nosotros, el vencedor, el victorioso, el que venció la muerte, está en nosotros porque tenemos vida eterna, porque hemos dicho sí al Señor, porque hemos consentido el bautismo, porque nos nutrimos de los sacramentos y cada vez que caemos nos entregamos a la confesión. Con ese victorioso dentro de nuestro corazón vencemos, pisamos la cabeza de la serpiente, las 7 cabezas de la bestia infernal. Que el Señor os bendiga y os guarde, que el Señor haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Que el Señor os muestre su rostro y os conceda la paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.